Mi nombre es Luisa Fernanda Cáceres Serrano y junto con mi equipo de trabajo, Paola Andrea Castro Guerra y Shirley Alejandra Méndez, estudiantes del programa académico profesional Administración de Empresas, somos integrantes del grupo de semillero CEMADNE en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Tolima y Magdalena Medio. Con la evolución de la humanidad, los conceptos de trabajo, trabajador y empresa han cambiado. A partir de la revolución industrial, la globalización y la era de la información, se hizo necesario no solo la innovación, la creatividad y la capacidad de los seres humanos para que las empresas mejoraran, sino también entender que los colaboradores son seres humanos con pensamientos, necesidades y emociones. Crear empresas más humanas es la verdadera estrategia de este siglo. Con esta información se puede aterrizar la idea central de este estudio: el clima laboral y la relación con el rendimiento organizacional. Con el mejoramiento continuo del clima laboral, las empresas pueden incrementar sus índices de productividad y con ello el aumento de interés en el bienestar y motivación de su talento humano. Actualmente estamos desarrollando una investigación sobre la influencia del clima laboral en el rendimiento organizacional de la concesionaria Alternativas Viales SAS 2023. De acuerdo al desarrollo de nuestra investigación, el planteamiento del problema consigue la siguiente pregunta: de cómo influye el clima laboral en el rendimiento organizacional de la concesionaria Alternativas Viales durante el año 2023. Una adecuada gestión del talento humano es un pilar fundamental en cualquier organización. Aunque esto es un compendio de muchos factores, uno de los aspectos que a día de hoy llama especialmente la atención es el clima organizacional. En este sentido, la concesionaria Alternativas Viales carece de un sistema de medición del clima organizacional y del rendimiento laboral. Por esta razón, se ha planteado un estudio para analizar cómo influye el clima organizacional en el rendimiento laboral durante el año 2023. Esto con el objetivo de establecer una relación entre las variables y utilizar esos resultados para fortalecer el ambiente laboral, aumentar la motivación y satisfacción de los colaboradores y, en última instancia, una mayor productividad. Los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación son: en el objetivo general es determinar la influencia del clima laboral en el rendimiento organizacional de la concesionaria Alternativas Viales durante el año 2023. Para los objetivos específicos es identificar qué variables intervienen en el clima laboral, describir las dimensiones del clima laboral y las características del desempeño organizacional de la concesionaria Alternativas Viales, analizar los aspectos que influyen positiva o negativamente en el desempeño organizacional de la concesionaria Alternativas Viales y establecer cuál es la influencia del clima laboral en el funcionamiento, rendimiento organizacional de la concesionaria Alternativas Viales durante el año 2023. Para poder establecer una base teórica de esta propuesta de investigación, de acuerdo con Borders 2016, se hace necesario tener en cuenta conceptos como los valores asociados con la cultura empresarial, las percepciones asociadas al clima laboral y las actitudes asociadas con la satisfacción laboral o el comportamiento del trabajo. Ahora bien, las primeras aproximaciones del clima laboral las hicieron Lewin, Lippitt y White en 1939, cuando desarrollaron estudios de campo sobre procesos sociales que ocurrieron en grupos de niños pertenecientes a un campamento de verano. Como conclusión de este estudio, tuvieron que el comportamiento del sujeto no depende únicamente de sus particularidades personales, sino también del clima social en el que se desenvuelve. Siguiendo esta misma línea, Rensis Likert, citado por Brunet en 1987, estableció los 4 sistemas de clima laboral. El primer sistema es el autoritarismo explotador, el segundo es el autoritarismo paternalista, el tercero es el consultivo y el cuarto es la participación en grupo. Se dice que mientras una organización sea más cercana al clima de organización del sistema 4, tendrá mejores relaciones entre los directivos y los empleados y por lo tanto tendrá mayor rentabilidad. De lo contrario, será ineficiente. Ahora bien, ¿qué es el clima laboral? Según Borders 2016, el clima laboral hace referencia al contexto de trabajo compuesto por aspectos tangibles e intangibles que afectan las actitudes, la motivación y el comportamiento de los miembros de la organización. Por lo tanto, definió 8 dimensiones esenciales del clima laboral, que son autonomía, cooperación y apoyo, reconocimiento, organización y estructura, innovación, transparencia y equidad, motivación y liderazgo. Por otra parte, el desempeño laboral, según Bernal 2020, hace referencia a los resultados obtenidos por una empresa de acuerdo a la interacción de factores internos y externos. Motovelo aporta que no solo hace referencia a aspectos financieros, sino también a los procesos del talento humano y los relacionados con los clientes. De acuerdo al desarrollo de la metodología estipulada para esta investigación,
se realizó con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, en el cual no se manipularon las variables del entorno en el cual la empresa realiza sus actividades día a día. Además, no se realizó en un momento en específico, pero sí en una población determinada con un enfoque transversal. Esta investigación, como ya se mencionó, fue aplicada en la concesionaria Alternativas Viales y lo que pretende es abordar un problema del sector empresarial de naturaleza exploratoria y correlacional, ya que este fenómeno no ha sido estudiado en este contexto específico. Y lo que se pretende es analizar desde diferentes perspectivas y encontrar cuál es la correlación que existe entre el clima laboral y el rendimiento organizacional. La información fue recolectada a través de dos instrumentos cuantitativos. El primero es la escala de rendimiento laboral, que se encuentra dividido en tres dimensiones. La primera es del rendimiento de la tarea, la segunda de comportamientos contraproducentes y la tercera es el rendimiento en el contexto. El segundo instrumento fue la escala de clima organizacional EDCO, que se encuentra dividido en 7 subescalas, como relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, estabilidad, coherencia en la dirección y disponibilidad de los recursos. Como tal, fueron aplicados a los 80 colaboradores de la empresa, que se encuentran divididos de la siguiente manera. 15 personas laboran en Bogotá en la parte administrativa y 65 personas laboran en el Centro de Control de Operaciones en el municipio de Lérida. Ambos instrumentos, tanto la escala de rendimiento laboral individual como la escala de clima organizacional EDCO, fueron aplicados a un total de 80 trabajadores de la concesionaria Alternativas Viales, abarcando áreas administrativas, sociales, operativas, entre otras. La mayoría de los encuestados eran de género masculino, en aproximadamente 50 trabajadores pertenecían al género masculino, mientras que el restante 30 eran de género femenino. Habían edades comprendidas entre los 23 y 60 años. De esta manera, en términos de antigüedad, la mayoría de los empleados han estado dentro de esa organización durante al menos 2 años, lo que indica que esta es una empresa que se preocupa por la retención del talento humano. De esta manera, la empresa tuvo una calificación alta en el clima organizacional de acuerdo a la aplicación del instrumento de la escala de clima organizacional EDCO, la cual evalúa algunos aspectos del clima organizacional como relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertinencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores colectivos. De esta manera, el puntaje que obtuvo la empresa fue de 177 puntos en una escala en donde 40 es el puntaje más bajo y 200 es el puntaje más alto, por lo que este puntaje se califica como un puntaje alto. Solo un pequeño porcentaje de empleados percibían el clima como un clima promedio. A través de la interpretación de los resultados de cada subescala, se pudo encontrar que los empleados se encuentran satisfechos con su retribución y con la estabilidad que tienen en la empresa. Había áreas de mejora en valores colectivos, en estilo de dirección, claridad y coherencia en la dirección y en relaciones interpersonales. Especialmente en la parte de relaciones interpersonales, algunos trabajadores, aunque se sienten aceptados en sus grupos, percibían cierta distancia y ciertos aspectos negativos en sus labores. En cuanto al desempeño laboral, la gran mayoría de los trabajadores considera que tiene un rendimiento alto. Las dimensiones con mayor puntuación fue la de rendimiento en la tarea, seguida por el rendimiento en el contexto y por último comportamientos contraproducentes. Sin embargo, pues todas estas dimensiones obtuvieron un puntaje alto. Dentro de los aspectos a mejorar que existen en esta área del rendimiento laboral, puede destacarse que la creatividad y la apertura a nuevos desafíos representa un aspecto de mejora en los trabajadores, pues fueron las dos preguntas que obtuvieron el puntaje más bajo dentro del resto de ítems evaluados.
Para poder establecer la correlación que existe entre estas variables, clima organizacional y rendimiento laboral, fue necesario establecer las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula tenemos que un clima laboral positivo no se correlaciona positivamente con una mayor productividad laboral, rendimiento laboral en la concesionaria de alternativas viales. Como hipótesis alternativa tenemos que un clima laboral positivo se correlaciona positivamente con un mayor rendimiento laboral en la concesionaria de alternativas viales. Para contrarrestar las hipótesis planteadas, se usó la correlación de Pearson, en la cual es una medida estadística que permite determinar la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. En este caso se puede calcular la correlación de Pearson entre los puntajes obtenidos en la escala EDCO y los puntajes obtenidos en la escala de rendimiento laboral individual. Para lo anterior se usó un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. De esta manera, esta correlación de Pearson nos dará un valor comprendido entre -1 y 1, lo que cuando se obtiene un valor cercano a 1 es una correlación positiva fuerte, por lo que se rechazará la hipótesis nula y se aceptará la hipótesis alternativa. Por otro lado, si la correlación está cercana a -1, significa que hay una correlación negativa fuerte, o si por el contrario esta correlación arroja un valor cercano a 0, indica que la correlación es débil o nula, es decir, no existiría correlación, por lo que se aceptaría la hipótesis alternativa y se rechazaría la hipótesis nula, pues esto significaría que no existe una correlación positiva entre ambas variables. De esta manera, de acuerdo a los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, pues se puede afirmar que el clima organizacional influye positivamente en el rendimiento laboral de los trabajadores de la concesionaria de alternativas viales, debido a que la correlación de Pearson dio un puntaje 0,457, que si bien no es un puntaje de correlación perfecto, sí es un puntaje de correlación positiva moderada. Esto se obtuvo con una significancia de 0,00. Demuestra una correlación positiva moderada. Esto quiere decir que si los valores del clima organizacional aumentan, los valores del rendimiento laboral también aumentarán, pero no de forma perfecta ni lineal. Esto es decir, puede que esta variable no aumente en la misma proporción que la variable del clima organizacional. Existe una asociación significativa entre ambas variables, pero no tan fuerte como una correlación positiva perfecta. Con este estudio se demuestra que el clima organizacional medido por la escala EDCO sí tiene influencia en el rendimiento laboral medido por la escala de rendimiento laboral individual de los trabajadores de la concesionaria Alternativas Viales, debido a que se obtuvo una correlación R de Pearson de 0,457, lo que quiere decir que cuando el clima organizacional aumenta, también aumenta y mejora el rendimiento laboral de la concesionaria Alternativas Viales en sus sedes de Lérida y Bogotá para el año 2023. En este sentido, los hallazgos respaldan la idea de que el entorno de trabajo y el clima organizacional desempeñan un papel importante en el rendimiento individual de los trabajadores. Un clima organizacional positivo caracterizado por una comunicación efectiva, un liderazgo sólido, un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento generan motivación y estimulación a los empleados, lo que se refleja en un mejor rendimiento laboral. Es importante destacar que aunque la correlación es positiva y significativa, no es perfecta ni lineal. Esto puede sugerir que otros factores también influyen en el rendimiento laboral, además del clima organizacional. Es importante considerar factores individuales, como habilidades y capacidades, así como otros aspectos del entorno de trabajo, como la carga de trabajo, el reconocimiento, la motivación, entre otros factores. Por último, los resultados obtenidos afirman la importancia de fomentar un clima organizacional positivo en las organizaciones. Para lograr esto es fundamental brindar un ambiente de trabajo propicio donde los empleados se sientan valorados, motivados y empoderados. Al propiciar una mejora en el clima laboral, las organizaciones pueden esperar un impacto positivo en el rendimiento laboral individual y por ende en los resultados de la empresa.